Muchas gracias a todos por venir. Bien, tenemos hoy la segunda jornada de formación, pensada particularmente para vosotros, los laicos, ¿no? Y en esta ocasión vamos a reflexionar un poco sobre un proyecto de reestructuración pastoral en el cual se encuentra embarcada la diócesis desde hace casi 5 años. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos nacido a la fe de forma, como podríamos decir, de forma natural, entre comillas lo de natural, es decir, hemos nacido a la fe en el contexto de una familia creyente, en una sociedad posiblemente bastante distinta a como la tenemos hoy, a como es hoy, y ha sido todo fácil, más fácil, ¿no? La escuela acompañaba, la parroquia evidentemente acompañaba. Parece que, bueno, hace unos cuantos decenios era todo distinto, más fácil, repito, ¿no? Bueno, ahora, como sabemos de sobra, la situación es otra, bastante otra. Por tanto, es necesario que nosotros, como Iglesia, si queremos ser fieles, ¿no?, al mandato misionero del Evangelio, tenemos a la vista de una situación distinta y en muchas ocasiones opuesta, tenemos que ingeniárnoslas para presentar el mensaje de siempre de forma distinta, de forma nueva. En los momentos de incertidumbre en que vivimos, no hemos de todos modos de caer en la fácil tentación de pensar que lo único que queda por hacer es sobrevivir a una sociedad secularizada o de redistribuir a los agentes de pastoral en vista de su escasez. La cuestión es que se hace necesario presentar el Evangelio, como ya dijera desde el año 82 Juan Pablo II, con nuevo ardor, nuevas expresiones, nuevos métodos. Además, hay bautizados, lo sabemos bien, que se encaminan hacia una inversión en su fe, inversión como sinónimo de cambio, conservando su revestimiento, sus formas, sus costumbres, pero vaciándola de esencia. Es algo parecido a lo que ya en principios de los años 80, cuando dio la cara ese movimiento pseudo-religioso llamado New Age, ¿no?, que seguro que os acordáis, ¿verdad? Ellos entonces, y siguen haciéndolo, ¿verdad?, tomaban conceptos, ideas, prácticas de las distintas religiones, también del cristianismo, vaciándolas de contenido, pero manteniendo la palabra, la expresión, ¿no? Porque así se engañaba mejor a posibles nuevos adeptos. Sin llegar a ese extremo, podremos decir que ahora ocurre algo parecido. Nos quedamos un poco con el revestimiento exterior, ¿no?, con la hojarasca vinculada a la fe, pero la fe personal, que es lo que nos pide el Evangelio, a veces flaquea. Ante este panorama, no se trata solo de garantizar la celebración de la misa en las parroquias, particularmente los domingos, pues en realidad nos encontramos ante un grave reto que necesitamos abordar con realismo pastoral. Con ello, no se pretende diluir la importancia del ministerio sacerdotal, que no ha de confundirse con otros ministerios o carismas y tareas llevadas a cabo por los laicos o por los consagrados en la Iglesia. En definitiva, ha de evitarse tanto la clericalización de los laicos en este nuevo contexto como la laicización de los sacerdotes, pues la mutua necesidad exige un exquisito respeto a la especificidad de la vocación de cada uno en la Iglesia. Estando acostumbrados a ver los asuntos de la pastoral ordinaria, fundamentalmente desde la perspectiva de la parroquia, llegamos a la conclusión de que hoy esta perspectiva es insuficiente, pues la parroquia debe ser contemplada desde la perspectiva global de la diócesis, que es una comunidad más grande. En comunión con lo que la Iglesia universal y en particular, los últimos papas vienen reclamando, hemos de trabajar más en la senda de una renovación pastoral que vendrá de la mano de la actualización del estilo pastoral, de la renovación de las comunidades cristianas y de la concreción
de nuevos ámbitos evangelizadores al servicio de la misión. Entre ellos, el que hemos venido en llamar, con un sentido técnico, comunidades parroquiales. Como un conjunto de parroquias limítrofes y otras realidades eclesiales que se integran como comunidad viva y orgánica para realizar de forma conjunta lo que no pueden llevar a cabo de forma individual. Esta comunidad parroquial ocupa un territorio concreto, es coordinada por un presbítero y dispone de un equipo pastoral. Bien, yo creo que lo primero es la explicación, digamos, del término, ¿no? Cuando hablamos habitualmente de comunidad parroquial, nos estamos refiriendo a la parroquia. Comunidad parroquial y parroquia son términos exactamente sinónimos. Pero como no queríamos inventarnos un término nuevo para designar una realidad distinta o más ampliada, nos parecía que la expresión comunidad parroquial, entendida de una forma alargada, de una forma extensa, podía servir para hacer referencia a esta nueva realidad. De manera que, como veremos también de forma más plástica, más gráfica, en la última diapositiva de este PowerPoint, al final lo que pretende la comunidad parroquial es desplegar en un territorio más amplio, compuesto por distintas parroquias, lo que es la tarea misionera de la Iglesia, la tarea evangelizadora de la Iglesia, ¿no? La tarea cultural, la tarea de la caridad, la tarea propiamente evangelizadora. En un territorio más amplio, evidente siempre con un presbítero, pero con un equipo pastoral, y esta es una de las principales novedades. Como diremos más adelante, claro que hay muchos laicos, ¿no?, que echan una mano, que colaboran responsablemente en sus parroquias. Todos los que estéis aquí sois testimonio de ello, seguro. Pero hay que dar un paso más. No se trata ya solamente de ser responsables en las actividades de las parroquias, ¿no?, sino de ser corresponsables integrados en un equipo pastoral coordinado por un presbítero, para poder llegar. Tened presente, hablando solamente de los sacerdotes, ¿no?, tened presente que en nuestra diócesis de Osma Soria ahora mismo somos 78, 79 sacerdotes residiendo. Hay algunos en misión, otros en otras diócesis por distintos motivos, pero en nuestra diócesis somos 78, 79, me baila el dato. Bien, algo más de la mitad tienen más de 80 años. Algo más de la mitad tienen más de 80 años, ¿no? Y 30 tenemos menos de 65 años. ¿Qué significa esto? Que proyectándonos a dentro de 5 o 10 años, bien, las cuentas seguro que no salen, ¿no? Es necesario empezar a cambiar algunas cosas. San Juan Pablo II, al comienzo del tercer milenio, recordaba esta tarea de hacer de la Iglesia la casa y la escuela de comunión. Sin embargo, falta todavía camino por recorrer, pues tiene mucho peso la actitud que en cierta medida exagera la importancia de la propia parroquia, dejando de lado su naturaleza de célula de un cuerpo mayor que es la diócesis. El Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos los anima, a los obispos, a promover formas de colaboración orgánica entre parroquias limítrofes. Este documento del Papa es del año 99-2000. Ya entonces se ve a nivel global, ¿no?, y nosotros nos lo aplicamos hoy, la necesidad de una colaboración orgánica, es decir, no puntual, no de vez en cuando, una colaboración orgánica entre parroquias limítrofes. Para ello, dice Juan Pablo II, se deben valorar cada vez más los organismos de participación previstos por el derecho, entre los cuales el Papa cita a los consejos pastorales, que serán fundamentales porque ya lo están siendo o deben serlo en las comunidades parroquiales. Es decir, el consejo pastoral de la parroquia, el consejo de economía y otros consejos, en algunas ocasiones cuando tenemos encuentros, etcétera, etcétera, hay una queja que se repite, y es que o no funcionan o no están constituidos, ¿no? Entonces, claro, por ahí hay que empezar, porque cuando echen a andar las comunidades parroquiales, estos órganos de participación no van a ser un florero, son algo muy importante, ¿no?, si queremos que las cosas funcionen bien en esas comunidades, ¿no? Bueno, nuestra diócesis es una iglesia que desde hace más de 14 siglos se esfuerza por cultivar la fe de sus hijos, de celebrarla, de vivirla y de transmitirla a las nuevas generaciones. Pero la transformación que ha experimentado la provincia de Soria y en general toda España en las últimas décadas ha sido muy honda y ha influido indudablemente en nuestra diócesis.
Los cristianos no venimos de la luna, estamos insertados en la sociedad de la que formamos parte. Los indicadores sociológicos tradicionales hablan de una fe a la baja. Esos indicadores son la asistencia a la misa dominical, las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada, el laicado asociado, la presencia de los jóvenes en la vida eclesial y otros más. Pero estos son los más evidentes, ¿no? La asistencia a la misa dominical. En nuestra diócesis hay mucha gente que participa en la misa dominical. Sí, hay mucha gente, ¿eh? Pero es gente de una cierta edad. Eso es un hecho. Hemos de tenerlo presente. Es decir, hay un par de generaciones que se han desconectado, ¿no?, de la participación cotidiana en la misa del domingo, ¿no? Y eso nos debe preocupar, ¿no? ¿Qué decir de las vocaciones sacerdotales y de la vida consagrada? Pues que están en una grave crisis también desde hace 3-4 decenios, ¿no? En nuestra diócesis hay 4 seminaristas mayores ahora, por lo que damos muchas gracias a Dios y hay que rezar por su perseverancia, ¿eh? Pero también en la vida consagrada, ¿no?, en estos últimos años, 20-30 años, se han cerrado diversas casas de religiosos, ¿no? Y las que quedan son también muy mayores. Bien, son indicadores, ¿no?, que hacen que nos tengamos que poner las pilas. El laicado asociado, las asociaciones, ¿no?, que constituyen el laicado asociado, ocurre exactamente lo mismo, es decir, es gente muy mayor, ¿no?, que van manteniendo ahí la llama del grupo, de la asociación, pero no hay recambio, o hay un mínimo recambio, ¿no? Bien, esos indicadores nos hablan pues de una fe a la baja. Desaparecido también el llamado catolicismo de cristiandad, sociedad de cristiandad, hoy ya no se comienza a ser cristiano, como decía al principio, digamos de forma natural, entendedme lo de natural, puesto que los cauces tradicionales de transmisión de la fe están fallando también. ¿Cuáles han sido esos cauces tradicionales de transmisión en la fe? La familia, la parroquia y la escuela. Esos 3 ámbitos. Yo recuerdo cuando era niño, cuando hacía la EGB, ¿no?, en el mes de mayo salíamos del cole a las 5 de la tarde y íbamos los pequeños, al menos en la primera etapa de EGB, ¿no?, a la parroquia a hacer el ejercicio del mes de las flores, ¿no?, de forma natural, ¿no? Evidentemente que hace mucho tiempo que eso ha cambiado y ha desaparecido, ¿no? Pero estamos hablando de naturalidad, digamos, ¿no?, de una sociedad, digamos, que respiraba, digamos, espíritu cristiano, pues bueno, pues eso no se veía como algo raro. Ahora imaginaos la que se prepararía, ¿no?, sobre todo algunas AMPAs, etcétera, ¿no?, obligan a los niños a no sé qué. Bien, vale, lo que ya sabemos, ¿no? Digamos, por tanto, que esos ámbitos tradicionales de transmisión de la fe se ha quebrado, ¿no? Se ha quebrado la familia, indudablemente, ¿verdad? Se ha quebrado el cole y hay un riesgo muy grande de que la parroquia se quiebre también. Pensando en lo que son y en cómo son, como diremos más adelante, la mayor parte de las parroquias de nuestra diócesis, muy pequeñitas, con poquitos fieles, ¿no?, y careciendo de los recursos más básicos para llevar adelante una pastoral completa. Bien, en efecto, se habla con frecuencia de deficiencias en la iniciación cristiana debido a que la sacramentalización no siempre va acompañada de evangelización. Deficiencias también en la atención pastoral a los más jóvenes, en el modo de vivir de forma corresponsable, la pertenencia a la Iglesia, en el impulso misionero, etc. Tampoco puede obviarse el delicado tema del envejecimiento y disminución de los sacerdotes, como he dicho ahora, y una insuficiente labor de equipo, de la cual los laicos nos acusáis con plena justicia a los sacerdotes, que no trabajamos suficientemente en equipo. Una respuesta a esta situación se centra, en primer lugar, en un nuevo modo de presencia eclesial en el que prime la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, la vivencia comunitaria y la primacía de la evangelización misionera. Estas tres realidades son vitales. La fe entendida como encuentro personal.
A mí me gusta recordar siempre unas palabras de Benedicto XVI en Caritas in Veritate, si no recuerdo mal, ¿no? Cuando él habla de que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ¿no? Sino por un encuentro, a partir de un encuentro personal con Jesucristo. La fe es un encuentro personal con Jesucristo que cambia nuestra vida, que transforma nuestros valores, nuestras ideas y nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Tenemos que hacer esfuerzo, ¿no?, por presentar la fe de esta manera, ¿no? Bien. En segundo lugar, la vivencia comunitaria. Claro, esto a los castellanos pues quizás nos cuesta un poco porque somos más individualistas que otros, que en otras latitudes de nuestro país, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? La vivencia comunitaria de la fe. Al final, la palabra iglesia viene de eklesía en griego, que significa precisamente eso, ¿no? Asamblea, comunidad. El Señor podría haber hecho las cosas de forma distinta, pero ha querido que nos salvásemos, digamos, formando una comunidad unos al lado de otros, porque formando una comunidad, un grupo, igual no se llega tan lejos, pero se llega más a gusto, ¿no? Por tanto, tenemos que reforzar también la experiencia comunitaria de la vivencia de la fe, ¿no? Y finalmente la evangelización misionera. Yo recuerdo también cuando era niño, bueno, niño ya, seminarista y tal, se hablaba de Francia, recuerdo, como un país de misión, y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Francia, un país que está ahí al lado, ¿no? País de misión, pero claro, uno tiene la idea de que la misión es de Zimbabue para abajo, ¿no? Claro, no. Pues eso al final llega, ¿no? Entonces, claro, España es un país de misión, claro. Y como España es un país de misión, nuestra sociedad es una sociedad de misión, los métodos que nos han servido hace unos cuantos decenios posiblemente haya que retocarlos. Es decir, no podemos hacer como los niños pequeños, ¿no?, que se tapan así los ojos y dicen, no estoy. Sí, estamos y están los que tenemos delante, ¿no?, nuestros interlocutores a quienes tenemos que llevar el Evangelio de forma distinta a como lo hemos hecho. Es decir, no podemos obviar que los métodos que hemos utilizado hasta ahora ya posiblemente no sirven. Sí, y en segundo lugar, aparte de esto, hemos de tener presente también la renovación de las estructuras evangelizadoras, la parroquia, las unidades de acción pastoral. El Papa actual recuerda con asiduidad que todas las comunidades están llamadas a una conversión pastoral que ha de afectar también a las estructuras. Digamos que el documento programático del Papa, Evangelii Gaudium, del año 14, 15, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Es un documento extraordinario porque toca de una forma muy concreta y muy realista todos los palos de la vida de la Iglesia, ¿no? Y el palo de la parroquia lo toca también, como veremos más adelante, ¿no? Y él sobre todo habla de la conversión, ¿no? Habitualmente cuando hemos hablado de conversión la hemos entendido de una forma personal, ¿no? Y la hemos vinculado además a la Cuaresma, como si no hubiese que convertirse todos los días, ¿no? Bueno, conversión personal. Pero el Papa habla también de la conversión pastoral y de la conversión estructural, para decirnos que hay, aparte de los intentos de renovación personal, hay estructuras, hay métodos pastorales que se tienen que convertir también, es decir, que hay que cambiar, ¿no? Él insiste mucho en esto. La estructura parroquial posee una larga historia y ha tenido desde los inicios un papel esencial en la acción pastoral de la Iglesia. Ya en las cartas de Pablo se muestra la constitución de pequeñas comunidades como iglesias domésticas identificadas por el apóstol simplemente con el término casa. En esas casas se puede vislumbrar el nacimiento de las primeras parroquias. La palabra parroquia viene también del griego paroikia, que significa que está cerca, lo que está cerca, ¿no? La parroquia ha sido siempre el elemento central. Si vamos a nuestros pueblos, ¿no?, la iglesia parroquial se encuentra siempre o casi siempre en el centro, ¿no?, y en el lugar más alto, ¿no?, obedeciendo un poco a esta intención. Digamos que ya desde el siglo IV, desde inicios del siglo IV, hay parroquias. El cristianismo nació urbanita, ¿no? Las primeras comunidades cristianas se establecieron en las ciudades, en las grandes ciudades, donde estaba el obispo, ¿no? Pero claro, se fue extendiendo poco a poco el cristianismo, ¿no?, también a las zonas rurales, y claro, el obispo tuvo que empezar a enviar delegados, ¿no?,
curas, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Como eso, como delegados suyos, como lo que somos ahora, ¿verdad? Pero empezó en aquel momento, ¿no? Para atender a esas otras comunidades que empezaban a surgir fuera de la ciudad, ¿no? Así comienzan las primeras parroquias, ya desde inicios del siglo IV. Es por tanto una estructura antiquísima, pero que se ha visto a muchísimas mutaciones a lo largo de los siglos. La parroquia que tenemos ahora mismo, digamos que tiene la estructura fundamental dada por el Concilio de Trento en el siglo XVI, ¿no? Bueno, pues posiblemente es buena ocasión para empezar algunos cambios, ¿no? Bien, desde su inicio, pues, la parroquia se concibe como respuesta a una exigencia pastoral. La parroquia es un medio, como la Iglesia en sí es un medio, ¿no? Lo más importante es la fe personal de las personas. El objetivo de la parroquia es, por tanto, acercar el Evangelio al pueblo a través del anuncio de la fe y de la celebración de los sacramentos, respondiendo a la lógica de la encarnación. Ahora bien, desde hace algún tiempo muchas parroquias de nuestra diócesis no cuentan ya con las suficientes personas y recursos para llevar a cabo de modo eficaz la tarea evangelizadora. A este problema se une además la elevada edad media del clero diocesano y la preocupante crisis de vocaciones al sacerdocio que tristemente impide el necesario relevo generacional. La experiencia de estos últimos años aconseja una revisión, habida cuenta tanto de la despoblación y de las dificultades que plantea la atención pastoral de los fieles, la dispersión de la población, como de la dificultad que esta despoblación supone para la permanencia de algunos núcleos parroquiales. Pero esta revisión será suficiente si no va acompañada de una concreta vivencia espiritual, es decir, las estructuras y los planes son necesarios en la vida de la Iglesia, pero no son suficientes. Siempre ha de haber un espíritu de conversión, apertura y colaboración, sin olvidar algo que no puede faltar en toda tarea pastoral, la esperanza cristiana, que nos lanza más allá de nuestros pobres recursos y medios. Don Vicente, cuyo cumpleaños es, hoy celebra su cumpleaños, don Vicente, Santo Tomás, ¿no? Don Vicente Jiménez Zamora, hablaba siempre de una esperanza paciente, ¿eh? Recuerdo que me llamaba la atención, ¿no? La reiteración, pero ya desde que era sacerdote nuestro, ¿no? Una esperanza paciente. Bien, yo creo que esta es la que tenemos que tener particularmente en estos momentos que son peores que hace unos cuantos decenios, ¿no? No porque suframos, digamos, una persecución explícita, ¿verdad?, sino porque también nosotros desde nuestro ser Iglesia estamos flaqueando, nos estamos volviendo un poco flojos, ¿no? Y posiblemente esa es una de las razones por las cuales difícilmente puede llegar el Evangelio a otros, ¿no? Al final convence el que está convencido, ¿no? Si nos ven un poco timoratos, pues poco input vamos a tener, ¿no?, para que otros nos acompañen en la aventura de la fe, ¿no? Bien. Ante la situación descrita, los diocesanos de Osma Soria hemos de preguntarnos por el modo como nuestra Iglesia puede continuar llevando a cabo en su territorio la misión evangélica, supliendo la debilidad de la parroquia entendida como lo hemos hecho hasta ahora. A esto nos llama el Papa. Dice el Papa en Evangelii Gaudium: la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Invito, dice, a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una de las bondades del Papa Francisco es que se le entiende bien, ¿no? Entonces, en estas pocas líneas creo que está todo el programa. Es decir, el siempre se ha hecho así ya no sirve, posiblemente no ha servido nunca, ¿no? Y nos invita a ser audaces y creativos para repensar cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Es el número 33 de Evangelii Gaudium. Ante las particularidades de una sociedad en constante cambio, como la nuestra, no podemos permanecer en espera pasiva aplicando los mismos métodos pastorales de antaño como si nada hubiese cambiado en los últimos decenios. Claro, esta es la clave, como ya hemos apuntado anteriormente, ¿no? Muchas veces en nuestras reuniones bien, hablamos de los métodos pastorales, ¿no?, de cómo llegamos, etcétera, ¿no? Ahora estamos involucrados también en el tema de la iniciación cristiana, ¿no? Bien, pero claro, bien, y probamos un camino pastoral y otro y otro. Ahora bien, estamos teniendo presente la persona que tenemos delante como interlocutora.
porque es posiblemente eso lo que está fallando. Quizás no sea problema de los métodos pastorales que utilizamos, que igual son brillantísimos, pero tenemos presente la persona que tenemos delante, a quien queremos transmitir el Evangelio, a quien queremos que tenga una fe personal de encuentro con Jesucristo. Posiblemente este sea uno de los grandes problemas. El ser humano ha cambiado mucho en estos últimos decenios, ha cambiado mucho. Han cambiado sus ideales, su valoración de las cosas, sus líneas de fuerza, y nosotros parece que no nos damos cuenta, seguimos aplicando los mismos métodos. Claro, por eso en parte no hay respuesta, ¿eh? Por tanto, sí a cambiar las estructuras para llegar más y más lejos, pero teniendo presente cómo es la persona, cómo es el hombre y la mujer que tenemos delante. En este contexto brota la necesidad de idear nuevas formas de presencia evangelizadora. El proyecto de las comunidades parroquiales es una de estas formas porque propone madurar la posibilidad de considerar como una sola comunidad un conjunto de parroquias confiadas al cuidado pastoral de un sacerdote y de un equipo pastoral y de obrar en consecuencia en términos pastorales. Nuestra actual organización pastoral, con muchas pequeñas parroquias diseminadas en un territorio muy grande, exige un profundo replanteamiento con el objetivo de dar cauce a la propuesta que recoge el Papa Francisco en el número 28 de Evangelii Gaudium, cuando dice: la parroquia no es una estructura caduca. Precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos e hijas. Claro, de alguna forma, el proyecto de las comunidades parroquiales quiere ser una respuesta a esto que nos está pidiendo el Papa. En virtud de esa plasticidad que siempre ha tenido la parroquia, tenemos que ver cómo la parroquia puede llegar más y mejor al hombre de hoy. Claro, el problema es el siguiente, que desde que comenzaron las primeras parroquias, como he dicho antes, en el siglo IV, hasta hoy pues han pasado muchos siglos y la parroquia ha cambiado mucho. Lo que pasa es que nosotros no estábamos allí, estamos aquí. Y entonces es a nosotros, a nuestra generación, digamos, a quien le toca una reforma más de la parroquia. Pero es lo que tenemos que hacer, nos toca también replantear muchas cosas, ¿no? El Papa Francisco habla de un cambio de época, ¿no? De un final de época. Y cuando ha habido finales de época, pues uno no ha sabido qué hacer, porque sabe que algo está cambiando, pero no sabe lo que hay después ni lo que viene. Y eso genera incertidumbre e inseguridad. Pero acurrucarnos en una esquina no es la solución. Hay que ser creativos. Ha de evitarse, no obstante, que este proceso quede reducido a una mera operación de ingeniería eclesiástica, que sería estéril. No queda lejos la fallida experiencia de las unidades de acción pastoral. Además, es preciso que esta revisión afecte también a las parroquias de mayor entidad para evitar la tentación de un repliegue sobre sí mismas. Esto es algo importante. Es decir, cuando hablamos de este nuevo proyecto, no lo estamos planteando pensando en las parroquias pequeñas, porque la mayor parte de las parroquias de Soria, de la diócesis, sean pequeñas. No. Estamos hablando de todas las parroquias, también de las parroquias de la ciudad, claro. Es decir, en otras diócesis que han hecho ya este camino, pues, con distintos nombres y tal, pero el camino es el mismo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que conocemos bien un poco la experiencia de Bilbao o de Salamanca, ¿no? Parroquias con mucha solera, ¿no? de esas capitales, ¿no? Forman parte de eso que estamos diciendo, ¿no? Es decir, parroquias históricas, ¿no? Que han caminado solas, digamos, desde hace siglos, ¿verdad? Llega un momento en el que se tienen que unir. Es decir, no es que se unan pueblecitos de Tierras Altas o del campo de Gómara, no. También parroquias, repito, de mucha solera, ¿no? Que han sido muy grandes en otros momentos, ¿no? Pero que ahora ya no. Entonces hay que unirse, ¿no? Bien. El sentido, pues, de este nuevo proyecto no es una invención
no es una ocurrencia de nadie, sino que hunde sus raíces y se justifica por el deseo del Papa expresado de forma clara en su exhortación Evangelii Gaudium, cuando nos llama a transformarlo todo para la evangelización de nuestra sociedad. Transfórmese viene a decir todo lo que sea necesario. Es tan grande el desafío que se han de idear nuevas formas de llegar a los demás, y para que eso suceda ha de abandonarse el miedo a equivocarse o a ser cuestionados. Seguro que nos equivocamos y que somos cuestionados y que nos dicen, bueno, otra ocurrencia más de tal. Bien, eso ocurrirá, pero eso no nos debe acobardar. El proyecto de las comunidades parroquiales quiere ser un intento concreto de transformar nuestra praxis pastoral para un mejor servicio a nuestro pueblo, y viene preparado por una constante preocupación en nuestra diócesis desde los años 90 en forma de distintas iniciativas que hay de forma somera hemos puesto, ¿no? Claro, en los años 90 se celebró en nuestra diócesis el Sínodo Diocesano del año 94 al 98, que fue un suceso extraordinario, ¿no? Porque movilizó muchas fuerzas, ¿no? Se constituyeron muchos grupos de reflexión y de acción en la mayor parte de las parroquias de nuestra diócesis, incluso en las más pequeñas. Seguro que aquí estáis muchos de los que participasteis en esas sesiones, ¿no? Bien, fueron 4 años de mucha intensidad pastoral en nuestra diócesis, ¿no? Se hicieron unas constituciones sinodales, ¿no? Cuyo coordinador fue también don Vicente, ¿no? Tenemos presentes esas constituciones. Si uno lee esas constituciones ahora, se da cuenta de que son plenamente actuales. Estoy recordando en uno de los anexos la carta de convocatoria del sínodo de don Braulio, porque fue él el que inició el sínodo, ¿no? Cuando era obispo nuestro, ¿no? Esa carta de convocatoria hace un retrato perfecto de cómo estamos hoy, ¿no? Lo que pasa que un poquito peor hoy, ¿no? Pero las intuiciones de fondo eran ya esas. Por tanto, de lo que estamos hablando ahora es de un eslabón más en esta preocupación constante de nuestra diócesis, ¿no? Por llegar más y mejor. El sínodo, por tanto, fue la primera expresión de una preocupación latente. Después llegamos al año 2005 con la publicación del decreto de aprobación de las unidades de acción pastoral. Se buscaba con ellas una mejor coordinación pastoral de varias parroquias y, por tanto, de varios párrocos. Como atestigua nuestra propia experiencia, esta situación ha quedado superada, pero ha sido sin duda un intento loable del que extraer algunas lecciones de cara al futuro, ¿no? Después, otro hito fue el año 2010, a los 5 años del comienzo del funcionamiento de las unidades de acción pastoral, el entonces obispo don Gerardo Melgar publicó un documento titulado así: Unidades de acción pastoral, instrumentos de comunión al servicio de la misión. Se publicó en el año 2010 y tiene extraordinarias intuiciones que son válidas para el momento presente. Ese documento fue, digamos, un resumen de 3 sesiones del Consejo Presbiteral que a lo largo del curso anterior centró su actividad precisamente en cómo había sido la implantación de estas unidades de acción pastoral. Y un hito también importante podemos señalar la misión diocesana Despertar a la Fe, desarrollada entre los años 2011 y 2014 en nuestra diócesis. Estos son los grandes hitos que nos han traído hasta el proyecto de las comunidades parroquiales. De todos podemos sacar enseñanzas útiles en orden a la praxis pastoral. De forma más detallada, se recuerda a continuación el camino realizado por la diócesis en los últimos años en la configuración de la nueva estructura pastoral de las comunidades parroquiales. No me voy a extender porque es demasiado prolijo, ¿no? Pero ahí vemos cómo desde el año 2017 y sobre todo desde el año 2018, que es cuando cuando presentamos el primer borrador de lo que podrían ser las comunidades parroquiales, hasta este momento se ha tocado en diversos consejos, el Consejo Presbiteral, el Consejo Diocesano de Pastoral, esta nueva realidad de las comunidades parroquiales, ¿no? Recordad que en el año 21 hicimos un cuestionario que enviamos a todas las parroquias, era mal momento porque estábamos en pandemia, ¿no?, sobre el estado de nuestras parroquias. Se recogieron, si no recuerdo mal, 300 ejemplares, ¿no?, con
aproximaciones, ¿no?, a cómo se está viviendo la fe en las parroquias, porque eso era importante para enriquecer también el documento de las comunidades parroquiales, ¿no?, que estábamos preparando. En relación a ese cuestionario que se trabajó individualmente y comunitariamente en las parroquias en el año 2021, relato solamente algunas de las conclusiones, algunas de las ideas que se expusieron, ¿no? Se decía: todo lo hacen siempre los mismos, todo lo hacen siempre los mismos, ¿no?, en las parroquias, en el trabajo parroquial. Falta funcionalidad en los consejos parroquiales, órganos de participación de los laicos. Fomento de la corresponsabilidad de los laicos. Transparencia de la economía. Más trabajo conjunto de las parroquias. Falta de entrega o de asunción de responsabilidades de los laicos. Mejor definición del papel de laicos y sacerdotes. Insistencia en el sentido de pertenencia al arciprestado, en relación a esa vivencia más clara de la fe de forma comunitaria, ¿no? Es decir, no acaba, ni todo empieza ni todo acaba en la parroquia, ¿no? Hemos de abrir un poquito, hemos de abrirnos más, ¿no? Finalmente, solamente reseño cómo el Plan Diocesano de Pastoral que tenemos para los próximos 4 años se hace eco también de la necesidad de implantar las comunidades parroquiales en el contexto de la reforma de las estructuras evangelizadoras querida por el Papa, ¿no? Podemos leer en la página 29, no podremos llevar adelante este proyecto si previamente no lo asumimos personalmente. Sin embargo, no hay que olvidar que esta tarea la ejercemos en comunión con el ministerio del obispo. Por eso, además de elaborar el proyecto, es necesario diseñar un plan de formación y de espiritualidad que tendrá como objetivo que los agentes de pastoral valoremos la comunión eclesial como el principio y fundamento del quehacer eclesial. Finalmente hay que tener presente que después de un imprescindible discernimiento, los procesos de reforma se deben llevar a cabo con flexibilidad y gradualidad. Bien. Se propone, pues, hablar de comunidades parroquiales para indicar, como hemos dicho antes, un conjunto de varias parroquias bajo el cuidado de un mismo sacerdote. Los elementos que la componen son esencialmente un cierto número de fieles y un presbítero que, coordinando un equipo pastoral, preside la comunidad en nombre del obispo. La comunidad parroquial, entendida como un grupo de cristianos y su presbítero en un territorio más grande que en el pasado, necesita hacer un esfuerzo para autocomprenderse como una. Es un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Estamos habituados a hablar de mi parroquia, ¿no? Nuestra parroquia y tal, porque es el punto de referencia, ¿no? Bien, imaginaos, voy a poner solamente un ejemplo que no va a ninguna parte, pero por ponerlo, ¿verdad? Bien, pues la parroquia de San Pedro, aquí en la ciudad, la parroquia de La Mayor, ¿no?, la parroquia del Espino, ¿no? ¿No? Son parroquias distintas, ¿no?, hasta ahora. Bueno, posiblemente, quizás, ¿no?, en el proyecto que tenemos delante se constituyan una única comunidad parroquial, digo, ¿no? Posiblemente no, porque hay que tender al criterio de vecindad, el criterio territorial. Bueno, hay que establecer una serie de criterios, ¿no? Pero este no podría ir necesariamente desencaminado, ¿no? Entonces, cuando a partir de ese momento yo diga mi parroquia, tengo que estar pensando en otra cosa, ¿no? Por eso hay que hacer psicológicamente un esfuerzo para autocomprenderse como una, ¿no? Es decir, como miembro de una comunidad parroquial que es distinta a lo que ha sido hasta este momento, ¿no? Esta nueva realidad pastoral supone una ocasión de oro para compartir mejor los recursos, suscitando los ministerios laicales necesarios para los diversos ámbitos de la vida común, así como un consejo pastoral único. En definitiva, la reforma de la organización parroquial seguirá una lógica de integración y no de mera agregación. Es decir, más que suprimir parroquias cercanas, fusionándolas en una más grande, se pretende poner las parroquias en red para desplegar una pastoral de conjunto. Claro, esto es importante, es decir, no es que nos inventemos una estructura y agreguemos parroquias. No, todas las parroquias se van a integrar en una. Puede parecer un juego de palabras, pero yo creo que no lo es, ¿no?
y sobre todo la atención de estos núcleos parroquiales en red. De lo que se trata es de llegar a todos los núcleos por pequeños que sean. Es evidente que ahora mismo, en este momento, ¿verdad?, un sacerdote, con el apoyo de algunos laicos, difícilmente puede llegar a todos los sitios. El otro día que tuvimos un encuentro con los periodistas con motivo de la celebración de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, pues salían muchos temas hablando con ellos, ¿no? Y preguntaban, bueno, ¿cuántas parroquias hay? ¿Cuántos sacerdotes? Bien. Les dábamos estos datos, ¿no? Pues sacerdotes, pues eso, no llegan a 80, y parroquias en puridad son 540, ¿no? Muchas de ellas, o algunas de ellas, bueno, varias decenas están despobladas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como parroquias cuentan como 540, ¿no? Bien, las matemáticas no fallan, difícilmente se puede llegar a todas, ¿no? Ni siquiera una vez al... Bien. Entonces, claro, esto es un hándicap, ¿no? Pero si pensamos en esta nueva estructura de la comunidad parroquial, ¿no?, donde hay un equipo, ¿no?, luego lo diremos de forma más detallada, ¿no?, un equipo pastoral coordinado por un presbítero, ¿no?, que a su vez moviliza a otras personas en los núcleos también pequeños, se puede llegar, ¿no? Y cuando digo llegar, no estoy haciendo referencia solamente a la celebración del domingo, ¿no?, sino llegar a las otras cosas, ¿no?, a una catequesis de adultos, ¿no?, a la posibilidad de una vida ascendente itinerante, ¿no?, a las visitas a los abuelos, a los enfermos que no salen de sus casas, etcétera. Llegar como tiene que llegar la Iglesia, ¿no? Además, en muchísimos de esos pueblos es casi la única que llega. En la tarea de propiciar una mejor articulación de la pastoral diocesana en el futuro inmediato, debe tenerse presente el elemento social de la provincia de Soria, la distribución de la población, los centros más poblados y algo muy importante, algo pedagógicamente muy importante. No se puede proceder a esta reorganización a partir de la situación presente, sino teniendo en cuenta cómo estaremos dentro de 5 o 10 años. Es decir, ahora estamos esta mañana reflexionando sobre esta nueva realidad, Ustedes me están con paciencia escuchando, y seguro que en la mente de algunos, ¿no?, en la mía, en la primera, ¿no?, podemos tener la tentación de pensar, bueno, no es necesario ningún cambio, sí, todavía hay curas por ahí, bueno, laicos empeñados y tal. Y entonces eso es una tentación del demonio, porque claro, eso es lo que él quiere, que no avancemos. No. Este ejercicio que iniciamos ahora, tenemos que hacer un salto, ¿no?, con el pensamiento y decir, no, a ver, dentro de 5 o 10 años, ¿cómo vamos a estar? Y pensando esto, seguro que nos animamos con más fuerza a poner ya los medios. Puede parecer una estupidez, pero hagamos el ejercicio. O sea, en 5 o 10 años, con los datos que les he dado, no me quiero centrar en los sacerdotes, pero bueno, nos sirve como criterio, ¿no? Dentro de 5 o 10 años, ¿cómo estaremos? Tú, Alfonso, ¿cuántos años tendrás dentro de 10 años? 73. Pues será de los jóvenes, ciertamente, ¿no? No estará en ese grupo de más de 80, que son la mitad, ¿no? Pero, bien, hay que considerar que en este trabajo se deberán afrontar algunos obstáculos, como el miedo de los pequeños núcleos a ser absorbidos por los grandes, el síndrome de autosuficiencia que pueden tener estos últimos, infundada, la cultura individualista de nuestro tiempo que cuestiona el sentido de pertenencia, que es constitutivo de la vida eclesial, o el parroquialismo, ¿no?, que es una gangrena. El parroquialismo no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Yo, mi parroquia, yo en mi parroquia sí tiene, mi parroquia tal, ¿no? Ese esquema hay que romperlo, porque es en parte el que nos ha hecho mucho mal, mucho daño en estos últimos decenios. La imagen de la que frecuentemente se sirve el Papa para animar en el camino de las reformas estructurales está tomada del Evangelio. El vino nuevo pide odres nuevos. El vino representa la novedad de Jesús y su proyecto. Los odres son las estructuras, las de cada momento, las de cada tiempo. Todo lo cual pide un cambio de mentalidad pastoral y espiritual. En efecto, el proyecto diocesano de las comunidades parroquiales se centra en la reorganización pastoral de nuestra diócesis, pero con el objetivo de hacer más eficaz el mandato evangélico
de anunciar a Jesucristo. El objetivo es siempre y solo este. Todo lo demás son medios. Y los medios van y vienen. Y cuando un medio no sirve, hay que cambiarlo. Porque en muchas ocasiones, aunque te llevemos el mejor mensaje, si lo llevamos en un medio que no es idóneo, nos cargamos o nos podemos cargar el mensaje. Del misterio de la Iglesia brota la llamada dirigida a todos los fieles para participar en la edificación del pueblo de Dios en una comunión orgánica según los diversos ministerios y carismas. Es necesario reafirmar la común dignidad de la diversidad de funciones, de los fieles laicos, de los clérigos y de los consagrados, y estimular su tarea apostólica en comunión misionera. El Papa Francisco recuerda que ha crecido la conciencia de la identidad y de la misión del laico en la Iglesia, pero que la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo no se manifiesta de la misma manera en todas partes. Como en el resto de las diócesis españolas, la realidad laical de nuestra Iglesia comprende desde las vivencias más básicas de pertenencia eclesial a las más comprometidas. En primer lugar, se encuentran quienes mantienen un nivel básico de pertenencia eclesial, expresada a través de la celebración de la misa, sin un planteamiento serio en relación a una mayor implicación en la vida parroquial. Nivel básico, laicos que frecuentan la Eucaristía del domingo o de vez en cuando, tal. En segundo término, encontramos un número de laicos participando en diversas tareas pastorales. Estos laicos frecuentemente son percibidos o se autoperciben ellos mismos como ayudantes del sacerdote, como colaboradores del párroco, pero no como corresponsables de las diversas tareas eclesiales. Ese es un segundo nivel, ¿no? De ahí que tenemos que aspirar al tercer nivel, ¿no? De que sea imprescindible en el proyecto de las comunidades parroquiales que los laicos no sean considerados solo colaboradores, sino responsables o corresponsables de las tareas pastorales que se les encomiendan, constituyendo junto con el párroco un equipo pastoral. El reciente magisterio eclesial repite que la nueva evangelización se hará sobre todo por los laicos o no se hará. Gracias a ellos, la Iglesia se hace presente en el mundo, transformándolo desde dentro, y gracias a ellos, las parroquias, grupos y comunidades caminan. En este contexto, no ha de olvidarse la celebración del Congreso de Laicos, en febrero del año 20, que insistió en la continuidad que existe entre vocación, misión y santidad. E insistió también en la corresponsabilidad, que es más que la mera responsabilidad porque implica una responsabilidad compartida y ejercida complementariamente. Aquí se enmarca la tarea corresponsable de los laicos en los equipos pastorales de las comunidades parroquiales. Vamos acabando. Ha de reconocerse, como lo hemos dicho ya, ¿verdad?, a lo largo de esta exposición, el carácter insustituible de las parroquias, pero también su necesidad de actualización. Por eso las comunidades parroquiales no pretenden ser solo una nueva organización territorial supraparroquial. Se pretende que sean unidades de referencia con todos los rasgos de una comunidad evangelizadora, es decir, comunidades con empuje apostólico, engendradoras de discípulos misioneros, con equipos pastorales responsables de las distintas áreas. En este último capítulo quiero describir cómo hemos pensado que podría estructurarse de forma, digamos, interna una comunidad parroquial tipo. La comunidad parroquial tiene, entre otros, los siguientes fines: vehicular mejor la misión evangelizadora en este momento en el que estamos, desarrollar la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II, favoreciendo los ministerios laicales, y, en fin, hacer más patente en cada lugar a la Iglesia de Cristo a través del trabajo en común en equipos pastorales. Una comunidad parroquial, la hemos definido al principio, es ese conjunto de parroquias y otras realidades eclesiales que se integran como comunidad cristiana viva y orgánica para realizar de forma conjunta lo que individualmente ya no pueden posiblemente hacer.
Se confía a un presbítero y se designará también a varios laicos y religiosos para constituir con él el equipo pastoral, que será el equipo motor de la comunidad. La comunidad tendrá una sede que geográficamente sea accesible a todos. A nivel económico, la comunidad se guiará por el principio de comunicación de bienes, de solidaridad. Se creará un Consejo de Asuntos Económicos responsable de la economía de la comunidad, que se ocupará de los ingresos y gastos de la misma y distribuirá las cargas comunes con un criterio proporcional y equitativo. Para concretar este aspecto, se creará un fondo solidario en cada comunidad parroquial que se nutrirá anualmente y de forma proporcional de un porcentaje de los ingresos ordinarios de las parroquias y cuya función se orientará a subvenir a las necesidades de las parroquias más precarias económicamente. Cada comunidad parroquial tendrá un único consejo pastoral en el que estarán representados, si es posible, los fieles de las distintas parroquias. En cada comunidad parroquial se constituirá, en la medida de lo posible, al menos un equipo de catequesis, otro de liturgia y otro de acción caritativa y social. A fin de asegurar el derecho de los fieles a la Eucaristía dominical, se establecerán los lugares y horarios de culto para celebrar el Día del Señor. En las parroquias donde no se pueda celebrar el domingo la Eucaristía, se prepararán celebraciones dominicales en espera de presbítero presididas por laicos. Se establecerá también, según las posibilidades, un calendario de celebraciones de la Eucaristía para los días laborables en los distintos núcleos que componen la comunidad. Se recomienda que algunas celebraciones de mayor importancia se centralicen en una única iglesia de la comunidad. Se fijará también un calendario de fiestas de los pueblos pequeños, llegando a un consenso con los alcaldes para reducir en los mismos a un solo día de celebración la fiesta patronal, como medio para atender mejor los demás núcleos de la comunidad. Este fue un tema que debatimos mucho, ¿verdad? Porque es un tema particularmente en verano que complica mucho la vida, particularmente a los sacerdotes, ¿no? Claro, las fiestas patronales son, en los pueblos pequeños sobre todo, pues casi los únicos días del año donde viene la gente, los otros del pueblo que viven en ciudades y tal. Bueno, todo el mundo se concentra esos días, ¿verdad? ¿No? 4 o 5 días de fiesta, y está bien, ¿no? Y claro, pues se pretende que el sacerdote pues vaya todos los días, ¿no? O 2 o 3 días y tal, ¿no? Y eso es complicado. La mayor parte de las veces es físicamente imposible, o sea, no es porque... No, es físicamente imposible, ¿no? Sobre todo si hablamos pues, del mes de agosto, en torno a San Roque, a la Virgen, a la Asunción, ¿verdad? Después también en septiembre también hay una en torno a la cruz. Claro, esto hay que organizarlo también, Aparte de que puedan haber también equipos de laicos, ¿no? Que celebren como día de la fiesta patronal, pues una celebración de la palabra, una celebración en espera de presbítero, pero claro, al menos el día fuerte, bueno, pues hay que celebrar la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, hay que llegar a un consenso, ¿verdad?, con los responsables de esas zonas, ¿no?, para que pueda haber la misa en todos los sitios, ¿no? Al menos una vez, ¿no? Hablando de esas fiestas, ¿no? Bueno. Se establecerán criterios de actuación para idear nuevas formas de presencia con objeto de acercarse a los diversos núcleos de la comunidad parroquial durante la semana, para en la medida de lo posible ofrecer a los fieles compañía, los sacramentos de la penitencia, sesiones de la Eucaristía, sesiones de catequesis de adultos o para la tercera edad, sabiendo que nunca habrá un gran número de asistentes, ¿no? Porque a veces hacemos, bueno, suspendemos tal acto porque hay 3 personas. Claro, eso se acabó, ¿eh? ¿Por qué? Porque en la mayor parte de las cosas que organicemos van a haber 3 personas y tienen el mismo derecho que si hubiese 1000. El mismo, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones, ¿verdad? Bueno, si cuando hablamos los sacerdotes, ¿verdad?, en nuestras reuniones y tal, pues alguno se queja de por qué en algunas parroquias de Soria, ¿verdad?, hay veces que se celebra la misa con 5 personas, ¿no?, y en un pueblecito retirado del campo de Gómara no se va porque hay solamente 5 personas. Bueno, pues todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Bien. Hay cosas que hay que replantear.
Si procede o es posible, se designará en cada parroquia de la comunidad alguna persona o personas de reconocida honestidad y formación a las que se encomendará la dirección de algunos actos de piedad, como el rezo del rosario o el Vía Crucis, la distribución de la comunión a los enfermos y la atención, cuidado y vigilancia del templo parroquial. Que esto yo creo que en la mayor parte de los pueblecitos hay personas, ¿no?, poco responsables, ¿no? Bien, esta sería un poquito la arquitectura de la comunidad parroquial, sobre la que estamos todavía debatiendo, ¿no? Termino. Finalmente, ha de tenerse en cuenta que en la Iglesia los cambios no ocurren de repente. Es más, la Iglesia se caracteriza por tomarse las cosas con calma, ¿no? Con calma. Llevamos ya 2000 años, ¿no? Con calma, ¿no? Bien, eso a veces tiene consecuencias negativas, pero otras veces es muy sano, ¿no? Porque hay cosas, sobre todo las cosas importantes, que es bueno atemperar, madurar y dedicarles tiempo, ¿eh? Las prisas matan el amor, ¿eh? Bueno, repito, por tanto, ha de tenerse en cuenta que en la Iglesia los cambios no ocurren de repente, son solamente el comienzo de un proceso que empieza a hacerse. Por eso, un nuevo estilo de trabajo, como es el de las comunidades parroquiales, tendrá que ir haciéndose poco a poco, respetando los tiempos de las personas. En resumidas cuentas, el proceso ha de ser respetuoso con situaciones personales y comunitarias, pero al mismo tiempo decidido. Respetuoso, pero decidido. En fin, sí, tendremos tiempo y tal, pero hay que ir adelante, ¿eh? Segundo, serán los arciprestazgos quienes delimitarán el mapa concreto de las comunidades parroquiales. Esta es una tarea que haremos antes de final de junio, a nivel de arciprestazgo. Tercero, quizás no se pueda pedir a todos que avancen al mismo ritmo, pero sí es exigible caminar en la misma dirección. Es una exigencia de la comunión eclesial. En la plasmación concreta de las comunidades parroquiales hay que desplegar una tarea de sensibilización en las mismas parroquias para que se puedan abrir nuevos caminos a la corresponsabilidad, particularmente en lo relativo al tema de los equipos pastorales. Y finalmente será necesario implementar actuaciones concretas para que ya en el seminario se trabaje en la formación de los chicos en la mentalidad de que el trabajo en equipo y la disponibilidad son los presupuestos básicos de toda pastoral. Cuando nosotros éramos seminaristas yo creo que ya se nos educaba un poco en esto, ¿verdad? Porque ya entonces se veía que la cosa cambiaba, ¿no? Pero es muy necesario implementar esto y más ahora, ¿no? Ya desde los estudios del seminario, desde la formación que se da a los chicos en el seminario, hacerles ver que la imagen del párroco en su única parroquia y tal, eso ya no existe, ¿no? Ya no existe, ¿no? Vale. 20 últimos segundos. Bien, así de forma un poco gráfica, ¿verdad?, lo que se pretende, ¿no? Al final, aunque es mucho más amplio lo que está llamado a ser una comunidad parroquial, de alguna forma así se expresa de una forma plástica, ¿no? Es decir, varias parroquias que van a funcionar como una, ¿no? En un territorio más grande, ¿no? Con evidentemente más coordinación y con más fuerzas, ¿no? Con ese equipo pastoral. Muchas gracias.